El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. No hay derecho, no. Buenos días, amigos, son 8:02. Soy Ernesto de la Jara Sombrío, quien ha venido conduciendo en los últimos días el programa de radio, dado que el conductor habitual está de viaje, regresa el lunes, pero el día de hoy voy a conducir el programa con Gustavo Gorriti, tal como lo había anunciado, el día de hoy, el día de mañana. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos. Sí. Siempre me dicen que me olvido, Gustavo, de agradecer, pero hay que agradecer a todos nuestros seguidores, sea por Facebook, por la página web de Radio San Borja, por internet, a través de todo el interior del país, desde afuera, realmente. Y es verdad, tenemos bastantes seguidores afuera del país. Y entiendo, Ernesto, que en los últimos tiempos tú te has convertido casi en un Facebook hacker. Así es, ¿cierto? así es. Claro, es que, como te comentaba, uno de mis objetivos era bucear un poco por las redes sociales. Ya si los presidentes de la República ahora anuncian todo por tweet, imagínate. ¿Cómo no si Trump tutea todo el día, ¿por qué de la Jara no lo va a hacer, verdad? PPK también. Facebook en este caso. Facebook en este caso, todavía me está esperando Twitter. No, pero sí es muy interesante el debate que se da en las redes sociales. Por ejemplo, hay todo un debate ahora sobre Venezuela que es impresionante, porque acá nosotros, como hemos dicho abiertamente, estamos en contra, pero a raíz de las declaraciones de Dagmer, ¿no?, que dice que esto de la constituyente ha sido una epopeya, las críticas le han caído encima, pero a la vez ha sido una epopeya del pueblo venezolano enfrentándose a la dictadura de Maduro. En ese sentido uno podría estar de acuerdo. Si lo que ha querido decir es de que es una epopeya de la mafia que gobierna Venezuela, entonces eso no es solamente desafortunado, es definitivamente profundamente estúpido. Claro, bueno, te va a caer duro en las redes. Bueno, ha habido todo un debate, pero claro, yo puse, que me parece, ahora un ratito nos quedamos en ese aspecto, porque yo conozco a Dagmer desde la época universitaria y creo que es un tipo, por ejemplo, que jamás ha recibido un sol, nadie lo ha denunciado, tiene décadas en la política y es un punto que marca la diferencia con la mayoría de la gente en la política y siempre ha tenido un compromiso con el país. Pero en este caso, para mí, tiene una posición pues fanática. Mi explicación un poco sociopolítica, psicoanalista, era que a veces la gente que es tan radical durante mucho tiempo está muy atrapado porque ya no le conviene, no es que no le conviene, sino que le da como vértigo cambiar de posición, además pierde un poco sus seguidores. Y me parece que por ahí, sin justificar nada, y me cayeron encima también, porque hablé de la generación, entonces la generación me cayó encima cuando dije algunos de su generación, ¿no? Porque es cierto que alguna gente, cuando ya tienes una línea, décadas de décadas, si cambias sientes que pierdes todo, ¿no? Pero el asunto es que seguir los ideales, que en determinado momento, con mayor razón sobre la manera de llevarlos a cabo o sin ella, se da, es por buscar un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo en el que los derechos de los demás sean tan protegidos o más incluso que los propios. Entonces, en ese proceso, si quienes empezaron sirviendo a esos ideales de justicia y contra toda forma de opresión, derivan eventualmente, aún utilizando los eslogans y todo de antes, en una forma de opresión ellos mismos, entonces uno tiene que tener la capacidad intelectual necesaria y la estabilidad emocional, por supuesto, como para poder decir las cosas con claridad. El buscar de que haya cambios significa también una posición necesariamente de rigor intelectual, de capacidad de diagnóstico, de valentía, de capacidad de reconocer equivocaciones propias, de capacidad de reconocer derivas
de las líneas iniciales como para poder hacerle frente a eso, de tal manera de que por supuesto, no se trata de toda la vida, que como que tú entras a un club de fútbol, como que tú entras a una determinada cosa y lo sigues no importa dónde vaya. No, uno sirve a una idea, a un ideal, a determinados valores, y hay que tener la capacidad de poder criticar a quien sea que los atropella. Totalmente de acuerdo. Bueno, la noticia que sale ahora en todos los medios de comunicación, la voy a referir nomás porque Gustavo la va a comentar por una serie de razones que voy a decir ahora, pero es que el nombre Keiko habría aparecido en las declaraciones de Odebrecht, ¿no? Yo digo que lo voy a dejar ahí porque después vamos a poder conversar largamente, porque IDL Reporteros, que dirige Gustavo Gorriti, ya había hablado de esto hace, digamos, 2 meses, ¿no, Gustavo? Sí. O sea, y además fue por eso atacado, hubo hasta pronunciamiento, creo que del Ministerio Público en contra, pero vamos a dejarlo porque va a haber una oportunidad para comentar largo con Gustavo Gorriti sobre lo que aparece en el testimonio de Odebrecht en relación a Keiko Fujimori, ¿no? Ahora, otra noticia importante que hay es que se ha nombrado al nuevo procurador para el caso de Lavallato, que se llama Jorge Ramírez. Él está en la Procuraduría Anticorrupción. Viene de ahí donde está el que coordina, el jefe ahí es Amado Enco. En el ambiente jurídico, por lo menos en el que nos movemos, porque no es el único que hay, no se le conoce mucho. Es Ramírez, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, Jorge Ramírez, sí. Sí. Bueno, ahora de ahí yo quiero decir lo siguiente, como abogado que soy para bien o para mal, hay que lograr un equilibrio, ¿no? Porque veamos el tercer procurador, porque primero era Amado Enco, el procurador anticorrupción, el que tenía el caso Lavallato. Después fue Ampuero, se le quitó a Amado Enco, se pasó a Ampuero por diferentes razones que uno puede estar de acuerdo, y ahora se ha pasado el caso de Lavallato ad hoc, es decir, especialmente a este procurador. Pero entonces hay que tener un equilibrio para regular esto, porque no puede ser completamente independiente, porque evidentemente es el abogado del Estado, del Ministerio de Justicia, y tiene que tener una estrategia. Pero yo también estoy en desacuerdo de decir, es un funcionario de confianza cualquiera que cuando yo me da la gana lo voto. Si yo considero que ha incumplido la norma, lo voto. Yo creo que eso sería también absurdo. Entonces, ¿para qué es procurador? Que nombren pues no sé, a un amigo de la ministra de Justicia. No tendría sentido nombrar a una persona independiente si es que va a ser mi empleado, ¿no? Un procurador, sobre todo para un caso tan importante, tan históricamente importante como el de Lavallato, tiene que ser alguien muy bien formado, con conocimiento, experiencia y una capacidad de estudio como para saber cómo se ha estado haciendo la investigación en los lugares donde ha avanzado más y mejor, y que tenga en mente los intereses no del ministro, no de la ministra, ni siquiera los del presidente, y menos los de Galarreta, sino los del Estado. Es decir, lo que se trata es de llegar, por supuesto, a la verdad de los hechos, y él debe contribuir a eso. Hay una experiencia, tú la has conocido bien y de cerca, que es la acción que tuvieron los procuradores apenas cayó el Fujimorato, durante el gobierno de Paniagua y después, sobre todo, durante la primera parte del gobierno de Toledo, con una gran autonomía, una gran independencia de acción, y que en efecto ellos marcaron el paso de lo que se hacía en las investigaciones por delante de las fiscalías incluso. Eso es un precedente de lo que se hizo y que puede perfectamente adaptarse para la circunstancia actual. Claro, habrá que ver cómo actúe, hay que exigirle de inmediato, porque digamos el caso está corriendo, las circunstancias, de hay poca
actuación. La ministra Marisol Pérez Tello, que últimamente me llama la atención de varias declaraciones, dice: hemos nombrado a un procurador que no va a confundir los roles con el Ministerio Público. Yo lo que tengo que decir es, siempre había una tensión entre los procuradores y los fiscales, sí, porque es tenue, ¿no es cierto? Uno es el abogado del Estado que defiende los intereses del Estado a nivel de la reparación, y el otro defiende la legalidad a la sociedad. Entonces se cruzan. Prueba de ello es que en la época que Gustavo se ha referido, en el año 2000, de estos procuradores tan importantes que fueron Ugaz, Vargas Valdivia, Antonio Maldonado, Ronald Gamarra, había una tensión con los fiscales que era impresionante. Además, muchas veces los procuradores tienen más plata, entonces tienen más posibilidades de medios de comunicación y todo. Entonces, en eso también hay que tener cuidado. Esa tensión es como histórica. Ahora, pero puede ser una tensión creativa, puede ser una gestión creativa. En este caso, con las graves deficiencias investigativas que tiene la Fiscalía de la Nación y los fiscales encargados de los casos principales, una acción importante de los procuradores hubiera podido ayudar muchísimo a avanzar precisamente con esa investigación. Pero para poderlo hacer, se requiere antes que autonomía, que es importante, se requiere, por supuesto, capacidad, preparación, conocimiento y decisión. Claro. A ver, otro tema sumamente importante y que nosotros hemos venido hablando, yo diría, años de años, obsesivamente, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y claro, nos llama la atención también que ahora la gente salga y dice: nadie sabe el CNM, nadie nunca ha hablado. Claro, es cierto que mucha gente no sabe, pero que hay un grupo de gente que venimos diciendo: cuidado, este es un órgano que tiene casi más poder que el presidente de la República. Ya todo el mundo sabe que se está tratando de reemplazar lo que hay ahora, que es cierto que es malo, que hay que modificarlo radicalmente, como se viene diciendo además. Es muy malo. Muy malo. Yo creo que si algo podría haber bueno de esta crisis es que renuncien los 7 actuales para una nueva elección como se debe. Es difícil que renuncien, pero puede provocar la situación. Ya saben que están reemplazando todo lo que hay ahora por un representante del Congreso, un representante del gobierno, un representante, ojo, ahí la gente se confunde, no es del Poder Judicial, es de la cúspide del Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema, lo cual tampoco debería ser. Y después los fiscales supremos, nosotros siempre planteamos que sean más los jueces y fiscales. Y esos 4 eligen a un quinto, que evidentemente pues va a ser el que quiera. Entonces, es un control político. Pero lo que quiero comentar es que hoy hay un artículo en La República de Diego García Sayán, quien evidentemente no se tiene que estar necesariamente a favor, puede uno estar en contra. Pero lo importante en este caso es que Diego García Sayán es el relator para independencia judicial de Naciones Unidas. Y la independencia judicial tiene que ver estrechamente con lo que es el nombramiento de jueces y fiscales. Y él dice abiertamente que esto es totalmente inadecuado, que es volver al pasado, que no corresponde, que la línea debe ser modificar lo que se tiene pero de otra manera, que no se puede excluir a la sociedad civil, que no se puede dejar al poder político. Entonces su pronunciamiento es clarísimo, clarísimo. Entonces eso es sumamente importante porque se suma a todos los pronunciamientos que ha habido. El pronunciamiento del IDL es muy importante porque es la organización que sigue el tema de hace 20 años. Tenemos todo un equipo ahí. Hay gente que ha desarrollado un conocimiento experto muy notable sobre el CNM en IDL y que obviamente deberían tener una participación en el debate sobre lo que se hace. Yo estoy de acuerdo con lo que Diego dice respecto de la necesidad de que la sociedad civil participe dentro de esto. La pregunta y el asunto por resolver es cuál es la forma más idónea de que participe la sociedad civil, cómo se le da voz, representación. El Colegio de Enfermeras, que tiene obviamente muchos méritos dentro de la profesión y que ha tenido alguna participación, no sé si es la manera más adecuada de participación de la sociedad civil. Yo creo de que aquellas organizaciones, aquellos grupos que han tenido mayor y mejor participación en las iniciativas, en la lucha anticorrupción, deberían tener
realmente una capacidad de participar dentro de eso. Pero, en fin, tú tienes el conocimiento más de fondo en ello. Claro, por ejemplo, eso es un requisito que sería importante, poner que los colegios profesionales solo pueden presentar candidatos y no evaluar cuando tiene alguna relación con el cargo que van a ejercer, no necesariamente de abogado, pongamos a alguien que es experto en selección de recursos humanos, que ha manejado, que ha administrado, también es importante. Pero en cambio, a diferencia de Diego García Sayán, nuevamente Marisol Perestello, que me sorprende porque ella debe haberse sentido totalmente desautorizada, incluso yo no sé si uno renunciaría en ese caso. Ella había impulsado el Acuerdo Nacional por la Justicia, creo que es el número 10 o 15 o 20 que yo recuerdo de estos Acuerdos Nacional por la Justicia, pero en fin, lo había impulsado, y estaba además el presidente actual del Consejo Nacional de la Magistratura, que como digo es parte del problema, Guido Águila, ¿no? Porque estamos pues en contra de quienes salieron elegidos, y se iba a discutir ahí la propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. De repente se estaba discutiendo ahí y le saca el presidente de la República una carta que ella no conocía aparentemente, que había concordado, ¿no es cierto?, con Keiko. Es decir, esto sale de la reunión con Keiko, con el sector además que controló, acuérdate, Gustavo controló totalmente el Poder Judicial y lo lanza, ¿no? Es decir, dejó de costado la Comisión de Probidad, que tenía una propuesta del Acuerdo Nacional por la Justicia, todo lo que había, y sacó esta carta. Pero, sí. Concordado, dices tú. Bueno, digo, está claro, la relación que a la que está derivando el Ejecutivo con la mayoría fujimorista es una relación de sumisión, de tal manera de que yo no sé si para concordar hay que tener una cierta capacidad de razonamiento en un nivel de igualdad. Cuando tú tienes una relación de sumisión, pues entonces básicamente recibes órdenes o trata de hacer las cosas que creas que van a complacer a quienes les has dado mando sobre ti. Y desgraciadamente yo creo que en términos generales hacia eso se ha derivado, con resultados y consecuencias que son en términos generales muy malos. Totalmente de acuerdo. Además, así lo han expresado, ¿no? Tanto Zavala como Luz Salgado dijeron: estos proyectos han sido producto de esta conversación. A mí ese me da la impresión, Gustavo, y ayer se lo preguntaba al congresista Ceballos, como que han negociado, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? Bueno, ya, te doy el Poder Judicial, pero que tú me dejas libertad en cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque se viene lo del presupuesto. Yo creo que deben estar asustados ahí, ¿no? ¿Cómo el fujimorismo va a manejar la cuestión del presupuesto tan importante para ellos? Entonces, como que, no sin darse cuenta, porque creo que tienen la capacidad para darse cuenta de lo que significa dejarles el Poder Judicial, o de repente también pues no quieren tener un Poder Judicial independiente, pero es sumamente peligroso lo que podría ser. Me había olvidado de mencionar otra cosa, Gustavo. El Consejo Nacional de la Magistratura no solamente nombra jueces y fiscales de todo el país, de todas las instancias, sino nombra a las autoridades que tienen que ver con las elecciones, porque nombra al jefe de la OMPE, quien organiza todos los procesos electorales, y nombra al presidente o jefe, no me acuerdo cuál es el cargo, de la RENIEC, que tiene que ver con los padrones, con la identidad, con los documentos de identidad. O sea que cualquier cosa no es, o sea, hay que tener un cuidado increíble, ¿no? Pero ese es uno de los peligros fundamentales, y no es un peligro que estemos anunciándolo así al vacío. Eso ya pasó en la última elección. Un poder electoral básicamente corrupto, por ejemplo, canceló la candidatura de Julio Guzmán, y por las mismas razones no tocó, no digamos el pétalo, el sépalo de una rosa o de un floripondio, lo que tú quieras, a la candidatura de Keiko Fujimori. No hubo absolutamente nada. De tal manera de que si ahora se hace eso, lo que vamos a tener es un proceso electoral que puede ser atropellado por una caravana de mototaxis. Entonces, pues, por supuesto que es una cuestión sumamente importante, y respecto de las cuales tiene que haber no solamente un alerta profundo, sino una capacidad de movilización también. Claro, además este argumento, Gustavo, de solo es una propuesta, ¿eh?
¿no? Entonces salen todos, solamente es una propuesta, dice Zavala, sale la ministra, solo es una propuesta, pues es como que, no sé, yo el punto de partida sea, a ver, desde ahora no va a haber el Ministerio de Justicia, vamos a eliminar el Ministerio de Justicia, pero es solo una propuesta, ¿eh? O sea, digamos, ¿cuál es tu punto de partida? No sé, que no pueda haber una confluencia de carteras entre primer ministro y ministro de Economía, hay que prohibir tajantemente esto, pero solo es una propuesta, ¿eh? Entonces, el punto de partida de donde tú lanzas el debate, además un debate que lleva 10 años, que hay propuestas por todas partes, y ninguna apunta a eso, es una estrategia bien. O también dicen, primero reformemos la Constitución hacia eso, y después veamos cómo lo normamos. Entonces, en la legislación va a estar cómo nos protegemos de la injerencia política, ¿no? En términos generales, Ernesto, y reitero lo mismo, cuando intervienen en cuestiones tan importantes, una mayoría aplastante, obtenida además por una perversión matemática del proceso electoral, porque esto hay que decirlo, este es uno de los pocos sistemas en donde una votación de alrededor del 30% te representa una representación parlamentaria de casi el 60%, el 55 y pico por ciento. Pero bueno, en donde tienes así el peso muerto casi literalmente de esa mayoría parlamentaria con una actitud básicamente sumisa del Ejecutivo. Pues pocas cosas buenas pueden salir de eso. Pueden empezar diciendo que se trata de una propuesta, pueden empezar diciendo que es una iniciativa, lo que quieran. Pero hay que mirar todo eso con gran cuidado y hay que participar con inteligencia, capacidad de ofrecer alternativas y defenderlas con vigor públicamente. Bueno, relacionado con eso, y creo que ahí hacemos la pausa, Gustavo, hoy es el día del juez, ¿cierto? Entonces, nosotros somos muy críticos del sistema de justicia en general, del Poder Judicial, del Ministerio Público, por supuesto del CNM, como decimos nosotros, queremos que este CNM no debe seguir, porque le falta como 4 años, entonces no pueden seguir nombrando jueces y fiscales durante todo ese tiempo, ¿no? Pero también conocemos jueces y fiscales de primer nivel. Ayer hemos tenido a un juez que se llama Ángel Rivera, que está postulando para el Consejo Ejecutivo, que es otra instancia del Poder Judicial que no conocen creo que ni los propios jueces, o sea, es clandestino en las catacumbas, pero ya hablamos ayer de él. Y así hay pues Inés, Villa, hay tanta gente de primer nivel. Y de los tiempos difíciles en la lucha final contra el Fujimorato, juezas como Antonia Sakicuray, por ejemplo, ¿no? Fiscales como Magallanes, que, digamos, sentaron las bases de lo que es un comportamiento ejemplar, una gran integridad, no solamente capacidad profesional, sino una gran integridad y fuerza moral en el desempeño de su función. Por supuesto que los hay. Lama, el que ha salido, elegido ahora para el Consejo Ejecutivo, y la misma Susana Castañeda, en fin, podríamos mencionar porque por nuestro trabajo lo conocemos. Entonces ellos también están muy preocupados por quién los nombra, porque ya sufren lo que es el actual Consejo Nacional de la Magistratura. Y otro punto que me olvidaba, Gustavo, ¿quién destituye al Consejo Nacional de la Magistratura? El Congreso. Es decir, los nombraría y a la vez los destituiría. Entonces ya los tienen pues totalmente, ya no te diría, no sé, en las manos, en qué sería, pero ellos también, y justamente la prueba es que no cumplen su labor, es que podrían haber destituido a un montón de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha promovido eso y nunca han querido hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en fin, siendo 8:26, estamos conduciendo el programa con Gustavo Gorriti y Ernesto de la Jara, que soy yo. Bueno, hacemos el corte y regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
Ya te dije, María Teresa, es fácil. Gánate la confianza del secretario. Verás que tu caso se resuelve rápido. Pero papá, eso no sería correcto, ¿no? Andisita, por favor, yo sé lo que te digo. Si queremos que la justicia sea limpia y transparente, cambiemos nuestra mente. Por un sistema judicial sin manipulación ni corrupción. La justicia debe ser mejor, acabemos con la corrupción. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Buenos días, señorita. ¿Usted es el que viene para el puesto de administrador? Sí, soy licenciado en administración. No se moleste, joven, pero usted está en silla de ruedas. Y la verdad, aquí nadie puede estar ayudándolo a cada rato. Pero no es problema. Además, aquí no hay rampas. Todas las cosas están hechas para gente normal, pues... Qué pena. A ver, ¿qué pasa el siguiente? Las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para estudiar, trabajar y divertirse como lo hacen todas las personas. La discapacidad no es incapacidad. Tus derechos no se tocan. 8:27. Seguimos con el programa. Damos una sorpresa, ojalá que salga bien, pero vamos a entrevistar por teléfono al juez Sergio Moro de Curitiba, de Brasil, que es el que está realmente impulsando, como se suele decir, el artífice de toda esta lucha anticorrupción en Brasil por el caso de Lava Jato, que comprende Odebrecht, pero otras empresas que ha tenido muy buenos resultados, es muy valiente. Como siempre también es criticado desde otros sectores, pero creo que la mayoría de la población en Brasil lo respalda. Es realmente, como se suele decir acá, ojalá que en el Perú surgiera un Sergio Moro, sea en el Poder Judicial, sea en el Ministerio Público, en el sentido que alguien lidere el asunto, ¿no? Entonces, bueno, también con Gustavo vamos a conversar en el tiempo que nos va a quedar sobre todo lo de Odebrecht, porque ya va a creer que es Publicherry, Gustavo, pero como yo siempre digo, ahora que no estoy en el IDL lo puedo decir, IDL Reporteros fue de los primeros que comenzaron a ver el caso. Bueno, ya estamos en el teléfono con el juez Sergio Moro. Como decía yo, es el juez que ha librado una lucha contra la corrupción en Brasil muy reconocida, que ha tenido efectos en toda la región, y que nuevamente digo, como en el Perú se dice, ojalá surja un Sergio Moro, un juez Moro en el Perú que tenga esa valentía y esa capacidad profesional para avanzar en el asunto. Muy buenos días, doctor Moro, muchas gracias por atendernos. Buenos días, doctor Ernesto. Sí, muy buenos días, doctor Moro, le habla Gustavo Gorriti desde Lima. Buenos días, ¿todo bien? Sí. Bueno, a ver, quisiera comenzar por una pregunta básica que a nuestros oyentes les va a interesar, es ¿cuáles son los resultados, si usted nos puede decir, los logros que se han tenido ya en Brasil frente a esta lucha anticorrupción, un famoso caso llamado Lava Jato? Tal vez si nos pueda decir algunas cifras de cuántas personas hay detenidas, condenadas, que se han acogido a delación premiada, cuánta plata se ha recuperado. ¿Cómo mide usted los logros que han habido ya en Brasil, que se saca un poco como el país modelo? ¿Sí? Olha, eu queria dizer inicialmente que, lamentavelmente, acho que até uma falha minha, eu não falo espanhol. Então eu vou responder em português e contar com a compreensão da audiência. Esse caso que é chamado de Lava Jato aqui no Brasil, a parte mais ostensiva da investigação iniciou em 2014 e o foco sempre foi, embora com algumas diferenças, acertos de suborno, corrupção em contratos da Petrobras. O que foi verificado considerando os casos já julgados?
que nos contratos da Petrobras é uma empresa estatal brasileira, eram combinadas propinas, coimas, né, como chamam aí em espanhol, que eram dirigidas a agentes da Petrobras, executivos da Petrobras, diretores, gerentes, e parte dessa coima era dirigida a agentes políticos, por exemplo, parlamentares, que sustentavam politicamente esses executivos. Então eu não tenho aqui o número muito exato de todas as pessoas que já foram processadas e condenadas, mas são mais ou menos uns 30 casos já julgados que envolvem subornos envolvendo contratos da Petrobras. E aí se tem mais de uma centena de pessoas processadas, várias pessoas que já foram condenadas e várias pessoas que já estão cumprindo termos de prisão. Ilustrativamente, nós temos 4 ex-diretores da Petrobras que foram condenados por corrupção e lavagem. Todos eles foi descoberto que mantinham contas em nome de offshores com milhões de dólares ou de euros no exterior. O sea, todo esto además logrado entre el 14 y el 17, ¿no? O sea, 3 años, ¿no? Todo lo que usted me ha dicho. O caso, vamos falar francamente, como todo caso criminal, ele começou pequeno. Ninguém tinha planejamento ou antevinha a dimensão que o caso poderia atingir. Mas o que aconteceu? Foi se puxando um fio e as coisas foram aparecendo, as provas foram aparecendo. Agora, também é importante dizer que aqui no Brasil nós temos uma espécie de um privilégio que elevadas autoridades políticas respondem a ações penais originariamente perante os tribunais superiores de Brasília. Então, uma parte relevante desse caso está nas mãos, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, o que foi descoberto, por exemplo, dinheiro de suborno de contratos que foi, por exemplo, dirigido para um parlamentar federal no exercício do mandato, essa competência do Supremo não está conosco. O que aconteceu foi que algumas dessas autoridades políticas que haviam recebido esses valores, por razões várias, acabaram perdendo seus cargos. E aí sim foram julgadas aqui pela primeira instância em Curitiba. Então nós temos 5 ou 6 ex-parlamentares federais condenados criminalmente por terem recebido suborno em contratos da Petrobras, entre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil. Aunque la explicación del doctor Moro ha sido muy clara, para aquellos de nuestros oyentes que no hayan entendido alguna expresión en portugués, lo que el doctor Moro ha explicado ha sido la forma en que el proceso se ha llevado a cabo dentro del sistema federal brasileño. Él ha llevado el caso desde la ciudad de Curitiba, en Brasil, y ha indicado que en los casos en los que esta épica investigación llegó a acusar, a señalar a congresistas y otras personas que tenían inmunidad o fuero privilegiado, como se les dice allá, entonces eso ha tenido que ser juzgado por las instancias judiciales superiores. Sin embargo, en algunos casos en los que hubo una evidencia y donde perdieron ese fuero privilegiado o la inmunidad, como en el caso del expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fueron juzgados y sentenciados por el despacho del doctor Moro en Curitiba. Dentro de la multitud de personajes del más alto nivel que fueron procesados y sentenciados por el caso Petrobras, está, por cierto, el caso del expresidente Lula, Ignacio Lula da Silva, que fue
ya es sentenciado en primera instancia por el doctor Moro. Y aquí quisiera preguntarle, doctor Moro, lo siguiente. Luego de la gran revelación, la tremenda revelación que supuso toda la primera parte de la investigación del caso Lavallato sobre Petrobras, se nombró un nuevo presidente, no sé si lo pronuncio bien, Adelmir Bendine, que asumió esa posición, y él ahora ha sido acusado, la persona que llegó para enderezar, para reformar Petrobras, ha sido acusado a su vez de corrupción, y entiendo que ha sido arrestado. Ha sido históricamente tan profunda la corrupción que aún los reformistas caen dentro de ella. A afirmação que o senhor fez está correta. Há uma acusação em relação a essa pessoa e foi decretada uma prisão antes do julgamento. Mas como é um caso pendente, eu realmente não tenho condições de fazer comentários sobre ele. Então eu vou ficar devendo essa resposta. Abstraindo desse caso, o que foi verificado, considerando os casos já julgados, foi que a corrupção ela havia se tornado tão profunda que nós podíamos qualificar ela como sistemática. Então não a corrupção como algo isolado, como uma prática excepcional, mas sim como uma prática corriqueira nos contratos da Petrobras. Então isso para nós era muito grave e até foi um dos motivos pelos quais nós entendemos que era necessário, durante o caso, adotar medidas mais drásticas, como, por exemplo, a prisão preventiva antes do julgamento. Então a ideia era, olha, temos que interromper essa prática e a forma da justiça ser levada a sério, nesse caso, por as pessoas que estavam praticando esses crimes, era, infelizmente, adotar essas medidas drásticas. Mas a grande maioria das pessoas que teve prisão preventiva decretada já foi julgada e condenada criminalmente. Então, aquela situação de excepcionalidade, a meu ver, foi superada pelos julgamentos. Una de las medidas estratégicas que tomó su juzgado desde el comienzo de la investigación Lavallato, que fue verdaderamente revolucionaria y que causó el gran apoyo de la sociedad brasileña, fue hacer público casi toda la investigación y colgar en internet casi desde el comienzo la mayor parte de las medidas y los resultados que se hizo. Fue una manera casi de hacer pública la investigación, no solamente en sus resultados, sino en todos sus pasos y procesos. Eso contrasta claramente con la práctica común en el resto de América Latina, yo creo que antes también en Brasil y aquí en el Perú, donde se busca poner todo bajo el sello de secreto, el aspecto sigiloso y la confidencialidad. ¿Es posible, le pregunto entonces, doctor Moro, es posible llevar a cabo un proceso con todas las garantías necesarias y con el éxito también, y a la vez hacerlo público casi en su totalidad? Eu acho que é muito importante ter presente que esse é um caso ainda que não terminou no Brasil, mas os resultados deles, considerando os casos que já foram julgados, eles são, de certa maneira, inéditos no Brasil, que sempre teve uma tradição de certa impunidade em relação a crimes de corrupção praticado por pessoas poderosas. Não que tenha sido os únicos casos em que pessoas poderosas foram condenadas por corrupção. Nós temos um caso anterior do Supremo Tribunal Federal muito relevante, por exemplo, a Ação Penal 470,
que é chamado também de mensalão, e casos pontuais no passado, né? Mas tudo isso foi feito, e acho que esse é um detalhe importante, dentro de um regime democrático e liberal, né? Então não precisou aí ser adotado nenhum regime jurídico excepcional, não foram descumpridas as leis para levar a cabo esse caso. Então tudo isso foi feito da normalidade. E um dos pontos fundamentais dentro de uma democracia liberal, a meu ver, é que os atos públicos, os atos praticados pelos governantes, eles devem ser públicos, porque eles ficam sujeitos ao exame e ao escrutínio da sociedade. No caso do processo judicial, embora isso tenha algumas peculiaridades, também deve valer essa regra. E a Constituição brasileira, nesse ponto, ela é muito clara. Ela diz que a publicidade dos processos se impõe, e dos julgamentos. E o segredo é uma exceção. Então, o que foi feito? Depois que superada uma fase de investigação, que muitas vezes tem que ser sigilosa para não colocar em risco a colheita das provas, tudo foi tornado público. A fase de acusação, a fase dos julgamentos, e isso propiciou que a sociedade brasileira, a imprensa, a sociedade civil organizada, a população em geral, pudesse acompanhar esses processos e ela mesma pudesse avaliar os acertos ou os eventuais erros dos agentes envolvidos na aplicação da lei. Então, eu acho que isso é algo demandado pelo nosso regime democrático. Nós temos, paralelamente, há alguns anos atrás, foi desenvolvido aqui na Justiça Federal da região sul do país, o chamado processo eletrônico, que é um processo que é conduzido, vamos dizer assim, no âmbito eletrônico. E por ser um processo eletrônico, isso gera uma potencialidade de maior publicidade. Então nós não colocamos propriamente os processos na internet. É que os nossos processos já são conduzidos eletronicamente na internet. Então isso propiciou também uma maior publicidade do caso. Porque, por exemplo, não precisa vir um jornalista aqui na Vara Federal para examinar os papéis do processo, porque todo o processo é eletrônico e está na internet. Então ele pode acessar em qualquer lugar, né? Isso também potencializa que várias pessoas, inclusive não só a imprensa, tenham acesso ao processo. Eu penso que isso foi muito importante, porque, claro, o juiz ele não pode julgar segundo a opinião pública. Ele tem que julgar segundo os fatos, as provas e a lei. Mas essa publicidade foi importante para, vamos dizer assim, prevenir que houvessem interferências indevidas por parte das pessoas poderosas, muitas vezes acusadas nos processos, contra o normal desenvolvimento do processo. A opinião pública favorável às investigações, que é absolutamente esmagadora aqui no Brasil, evita tentativas de obstrução da justiça. Y, doctor Moro, de alguna forma, el hacer público el proceso, el hacerlo electrónico, y antes de eso, el quitarle el secreto a las acciones lo antes posible, ¿puso en peligro o perjudicó la investigación o puso en peligro a alguna persona? Não, eu não vejo dessa forma. E na verdade, assim, é uma situação muito tranquila, porque o juiz ele está vinculado à lei. Então, e o que diz a nossa lei? A lei diz que o processo e o julgamento têm que ser públicos. Isso já há muito tempo. Claro que ela permite exceções, e acho que algumas vezes tem que ter exceções,
Então, por exemplo, quando se tem uma investigação de um crime sexual, né, não se pode colocar a publicidade do processo, porque isso vai levar a um prejuízo, por exemplo, à vítima. Claro. Agora, em casos envolvendo crimes de malversação de recursos públicos, de suborno, corrupção, a publicidade ela é imperativa, porque as pessoas têm o direito de saber o que os seus governantes fazem e, inclusive, também saber o que a justiça vai fazer em relação a acusações de corrupção contra os seus governantes. Totalmente de então, acordo. Não vejo nenhum prejuízo, muito pelo contrário, com a ressalva de que existe realmente uma fase no processo de investigação que ela tem que ser conduzida muitas vezes de maneira sigilosa. Então, por exemplo, você não pode fazer uma busca e apreensão num domicílio atrás de provas, eu acho que a palavra é em espanhol entrada e registro, com publicidade, né? Porque aquela história, o Sherlock Holmes não pode descobrir os crimes se o Moriarty souber todos os passos do Sherlock Holmes. Doctor Moro, a ver, yo quiero entrar a un tema que lo voy a explicar un poquito porque es difícil para nuestros oyentes, pero que es clave para lo que está sucediendo. Hay estos convenios entre las autoridades de Brasil y las autoridades de los diferentes países, entre ellos el Perú. Es decir, se firma un convenio y se dice, si se quiere acceder a la información que ha dado un delator premiado como Odebrecht o como Barata, ¿no? Es decir, acá se llaman colaboradores eficaces, bueno, hay que firmar un convenio que en el caso de, por ejemplo, el Perú, que va a ver esta información, no va a procesar, a perseguir legalmente, penalmente, a este delator premiado. En concreto, si el Perú quiere conocer la información que ha dado Odebrecht o Barata, la conoce, pero a cambio se compromete a no hacer nada penalmente, judicialmente contra esas personas, ¿no? Esto ha sido los convenios, es un convenio que ha firmado el Perú. Pero mi pregunta, una primera pregunta informativa. Esto significa, pongamos, que el Perú puede ir y preguntarle a Barata o a Odebrecht todo lo que necesita saber sobre el Perú, es decir, toda la información que tienen sobre el Perú, porque evidentemente cuando están haciendo el proceso de delación allá en Brasil, la información principal es sobre Brasil. Entonces podría ir, pongamos, el fiscal peruano y decir, bueno, yo he firmado este convenio, pero quiero conversar con Odebrecht o con Barata y preguntarle qué más información tiene sobre el Perú. ¿Eso es posible? Olha, eu não conheço os detalhes dos desdobramentos dessa investigação nos outros países, então eu falaria em abstrato aqui, certo? O que acontece? Esse caso teve uma consequência colateral interessante, porque algumas dessas pessoas que pagaram suborno em contratos da Petrobras eram dirigentes de grandes empreiteiras brasileiras. E essas grandes empreiteiras, embora tenha sido isso muito difícil e foi algo muito conflituoso, elas tomaram uma atitude louvável posteriormente e resolveram colaborar com a justiça. Então se comprometeram a pagar largas indenizações aos cofres públicos, se comprometeram a revelar todos os crimes e disponibilizar provas a respeito deles. E esses executivos se tornaram colaboradores. Então, para ser colaboradores, eles normalmente reclamam benefícios, né? Então, o criminoso vai colaborar normalmente em troca de benefícios legais. Então, isso é algo
que faz parte do próprio processo de colaboração. E algumas dessas empreiteiras e dirigentes dessas empreiteiras revelaram que tinham cometido crimes não só no Brasil, mas também em diversos outros países. Pois bem, interessa que a justiça seja realizada em qualquer lugar em que essas empresas tenham praticado crimes. Mas, claro, a justiça brasileira não tem jurisdição universal. Então, cabe aí à justiça, às autoridades dos demais países, abrirem as suas investigações e realizarem, apurarem os fatos e apurarem as eventuais responsabilidades. A justiça brasileira, as autoridades brasileiras querem cooperar, evidentemente, com esse trabalho, certo? Agora, se essa prova de um crime que ocorreu, por exemplo, em um outro país, veio de um colaborador que realizou um acordo aqui no Brasil, se nós simplesmente compartilharmos a prova, nós vamos expor esse colaborador à jurisdição de um outro país. E se esse outro país não observar essa colaboração, eu coloco em risco o colaborador e, na prática, a própria colaboração feita no Brasil. Então, normalmente, o que tem colocado como a condição de compartilhamento de prova que as autoridades do outro país no qual o crime foi cometido reconheçam a colaboração e outorguem benefícios, por exemplo, para essa pessoa, ou simplesmente não processem essa pessoa e a responsabilidade dela fica apurada totalmente no Brasil. E aí as autoridades desses outros países se ocupam mais basicamente de apurar as responsabilidades das pessoas residentes e nacionais dos seus países que cometeram crimes. Por exemplo, quem recebeu o suborno, ou quem intermediou o suborno, ou eventualmente quem pagou o suborno no outro país e não foi processado no Brasil. Então, isso é algo possível de se fazer em cooperação jurídica internacional. Mas assim, veja, as autoridades do outro país, elas têm total autonomia e liberdade para desenvolver os seus casos. E claro, podem fazer questionamentos adicionais e investigações adicionais, além daquelas que foram realizadas no Brasil. Doctor Moro, pero una cosa que quería ver que me aclarara. Hay un delator premiado en Brasil que ha dado información sobre otro país. Ese otro país puede ir a Brasil y también celebrar una colaboración eficaz o una delación premiada en base a su legislación propia, es decir, otra negociación sobre colaboración eficaz o delación premiada, pero ya sobre la base de la legislación del otro país, para de esa manera poder tener más información y ahí cerrar por completo la posibilidad de que sea perseguida la persona. ¿Eso cabe? ¿Es posible? Olha, eu não posso falar especificamente do caso do Peru, porque em general, a legislação. Então, assim, cada país tem a sua lei e vai aplicar a sua lei, certo? E aí tem esses mecanismos de cooperação. Se fosse o Brasil, né, claro que o Brasil, o agente da lei brasileira pode fazer um novo acordo e fazer oitivas adicionais desse colaborador e colher provas adicionais. Não tem, em princípio, nenhum impedimento. Então, por exemplo, um agente da lei de um outro país pode eventualmente vir ao Brasil com a concordância das autoridades brasileiras, por evidente, y colher novos depoimentos. No tem nenhum impeditivo quanto a eso. Perfecto. Antes de pasarle la palabra a Gustavo Gorriti nuevamente, pero en el Perú hay una confusión de en qué situación legal está exactamente, de lo que usted puede decir, o sea, objetivamente, en qué situación legal está Odebrecht
y barata, tanto en el proceso común como en la delación premiada? Es decir, ¿en qué etapa está cada uno? Não, eu não posso falar sobre o que acontece no Peru, até porque eu não tenho informações concretas. São questões que devem ser levadas às autoridades locais, né? No, yo decía en Brasil. A situação aqui dos processos no Brasil. No Brasil, o Odebrecht fez um acordo, os dirigentes dela fizeram um acordo, e a própria empresa fez um acordo leniente. Ok, Gustavo. Doctor Moro, algo que a algunas personas, sobre todo fuera de Brasil, les ha resultado difícil de entender, es el proceso de premiar la delación. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una empresa que ha hablado, que ha confesado, tenga mayores privilegios que otra que no confesó. Aquí en el Perú, virtualmente todo lo que se conoce sobre el caso sobre el caso de corrupción dentro del Perú es por la información dada por Odebrecht en su proceso corporativo de delación premiada. Virtualmente todo lo que se confesó en Brasil y los acuerdos complementarios que hubo después en Perú. Sin embargo, casi todos los deseos de castigo están dirigidos en contra de Odebrecht, que es la única corporación que ha hablado, que ha confesado, y virtualmente nada está dirigido hacia las que no hablaron, a las que no confesaron. ¿Qué es, desde el punto de vista de una administración correcta de justicia, qué puede decir usted sobre cómo procesar adecuadamente a las compañías, a las empresas que han hablado, que han confesado? Olha, o que eu acho que tem ponto que é importante colocar também. Veja, por exemplo, o Odebrecht revelou a prática de todos esses crimes no exterior e tal, e isso é extremamente reprovável e ela tem que sofrer as consequências. Mas a partir do momento em que ela resolve colaborar com a justiça, revelando esses crimes, aí tem duas opções. Ou não se aceita a colaboração, e ela sofre todas as consequências totais previstas na lei, ou se aceita a colaboração, e se aceita como consequência que ela também deve receber alguns benefícios. Então, o que ela fez foi vergonhoso, mas o passo de fazer a colaboração é algo bastante louvável. E claro, isso envolve que ela tem que revelar todas as informações, tem que indenizar os cofres públicos, né, de maneira completa, mas, por outro lado, também, a partir daí, deve receber alguns benefícios. O que é errado é, eventualmente, tratar mais rigorosamente essa empresa, depois que ela faz a colaboração, do que como ela era tratada antes, quando ela continuava praticando crimes em segredo. É importante dizer, assim, que embora o que essas companhias tenham feito seja vergonhoso nesses outros países, também provavelmente não foram elas as únicas empresas que pagaram suborno. Nesse caso, por exemplo, aqui da Petrobras, né, nós temos alguns casos que envolvem empresas estrangeiras que pagaram executivos da Petrobras no Brasil, certo? Então, provavelmente, nos países em que empresas brasileiras pagaram propina, coima, para autoridades desses outros países, certamente, se aprofundar a investigação, podem até ser descobertas que outras empresas, sejam de outros países, sejam do próprio país em questão, também tenham pago alguma espécie de suborno. Porque aqui, por exemplo, no Brasil, o que lamentavelmente foi identificado foi aquilo que nós chamamos de corrupção sistêmica.
havia um ambiente de corrupção. Esperamos que esses processos ajudem a debelar essa corrupção sistêmica. Mas no âmbito de corrupção sistêmica, provavelmente não existe só um ato isolado de corrupção, mas sim vários. Então é preciso aprofundar essas apurações. Uhum. A ver, yo quería finalizar con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de la opinión pública, de la sociedad? ¿Está de acuerdo o más bien se ha resistido por el lado que están todos los partidos políticos? ¿No? Pongamos, hay algunas reacciones contra la sentencia de Lula porque se dice que solamente se ha basado en un departamento. ¿Cómo ha sido la reacción en Brasil de la gente? ¿Ha sido importante? ¿Es un motor o es un obstáculo? Eso quería saber. Eu acho que o Brasil e vários outros países da América Latina, eles têm um problema, têm problemas comuns. Então são democracias relativamente novas, democracias que enfrentaram no passado regimes autoritários, regimes eventualmente violadores de direitos humanos, e são países que tentam ainda, vamos dizer, colocar a sua democracia e a sua economia em bases mais sólidas. E parte desse processo exige que haja uma aplicação da lei de uma maneira mais abrangente, e igual e imparcial em relação a todas as pessoas. O fortalecimento daquilo que nós chamamos do Estado de Direito, o governo de leis, ou, na expressão anglo-saxã, o rule of law. Então, esse processo exige o enfrentamento dessa chamada corrupção sistêmica, dentro dos marcos legais, com respeito às garantias dos acusados, mas é importante que esses processos não sejam faz de conta. E nisso, não só o Brasil, mas eu acho que vários países da região, e falando aqui à distância, e peço escusas por eventual equívoco, tem muito ainda a desenvolver. E nesse processo, a opinião pública favorável a uma democracia mais sólida, a uma economia mais forte e um apego desses países a esse governo de leis é fundamental, porque não é só uma tarefa de, vamos dizer, policiais, procuradores, juízes. Não, essa é uma tarefa que cabe a todos. Excelente. Seja autoridades públicas, seja autoridades políticas, seja a imprensa e seja toda a população. Perfeito. Então, basicamente isso. Eu acho que esse processo no Brasil nos dá a oportunidade de melhorar a nossa democracia. É cedo ainda para falar sobre o final dele e se realmente isso vai levar a um incremento da qualidade da nossa democracia, mas é uma oportunidade. Espero que nós não a desperdicemos. Excelente, doctor Moro, ha sido muy claro en sus respuestas, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos contestado, ojalá que haya otra oportunidad de seguir conversando y por supuesto esperamos que siga en la línea que viene trabajando contra la corrupción y esperemos que todos los países de la región hagan lo mismo. Muchísimas gracias, doctor Moro. Muchas gracias, doctor Moro. Han sido declaraciones muy importantes. Que tenga usted muy buenos días. Eu agradeço também a todos e eu desejo uma grande sorte a todos no Peru. Gracias, doctor Moro. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos un corte y regresamos.
Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y estar infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esa cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que las cejas nos protegen del sudor y de la lluvia? Las cejas son una parte muy significativa del rostro. Expresan las emociones con tanta intensidad como los movimientos del cuerpo. Y muchas personas dedican un tiempo considerable en arreglárselas. Sin embargo, el principal objetivo de las cejas es que nos ayudan a la visión. Ese arco de vellos desvían el agua y el sudor hacia los lados de la cara, lo que facilita el funcionamiento de los ojos cuando se está en la lluvia o cuando se está transpirando. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Según los cronistas, el guairuro era una de las plantas usadas por los incas para curar la tristeza. En el Perú tenemos hasta 5 variedades de guairuro. 4 son arbustos y 1 es un árbol pequeño, cuya madera es muy apreciada. En comunidades de la sierra y selva del país, el guairuro rojo y negro es molido hasta hacerlo polvo y luego es dado a beber con chicha o agua a quienes sufren de astenia o depresión. De acuerdo a la superstición popular, el guairuro contrarresta los conjuros de los brujos, por lo que es muy apreciado como amuleto o talismán. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que el corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre? Así es, los corazones de las mujeres laten más rápido que los de los hombres, debido a que el órgano femenino es más pequeño y por tanto tiene que compensar su tamaño. En promedio, el peso del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. La frecuencia cardíaca promedio de una mujer adulta es de alrededor de 78 latidos por minuto, 8 latidos más rápido que la frecuencia cardíaca promedio de un hombre adulto. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cultura mochica floreció entre los siglos I y VII después de Cristo en la llanura costera del norte del Perú, en la actual región de Lambayeque. Combina zonas desérticas, ricos valles y bosques secos. Es uno de los destinos turísticos más interesantes del país. En 1987 se descubren las célebres tumbas reales de Zipán, enterramientos de importantes señores mochicas. Además del sitio arqueológico de Zipán, está el moderno Museo Tumbas Reales de Zipán, con las más extraordinarias piezas de oro halladas en las excavaciones. Puede visitar igualmente los museos de Brunen y Sicán. Tucumé, con sus más de 20 pirámides de adobe de aproximadamente 40 metros de altura. Lambayeque cuenta además con una de las mejores cocinas del país. El hermoso puerto y balneario de Pimentel y el tradicional pueblo de Saña complementan los atractivos de este fascinante departamento. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Este
programa es presentado por Mediacorp.pe. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. 9:11. Hemos tenido esta conversación muy interesante con el juez Moro. Lamentablemente parece que en la radio se ha cortado antes de tiempo por la necesidad de los cortes, pero la puede encontrar completa en Facebook. Pero a ver, Gustavo, algunos comentarios, reacciones. Bueno, lo primero, para la mayor parte de nuestros oyentes, primero ha sido una cercanía en directo con la cultura brasileña, la posibilidad de una lección de primer nivel, de un portugués claro y entendible. Como ven, son lenguas tan cercanas de que son realmente comprensibles cuando se escucha con algún cuidado. Y Sergio Moro, el juez Sergio Moro, ha hablado despacio, en forma muy didáctica y tratando de encontrar el término español preciso, de tal manera de que creo que necesita un mínimo de post-traducción de nuestro lado. Sin embargo, yo voy a destacar algunas de las cosas que creo que son muy importantes y que son claramente aplicables a lo nuestro. Él, como es lógico y dada su función actual de juez federal en ejercicio, ha tenido que ser muy cauteloso a referirse a cualquiera de las cuestiones tanto de los procesos que él tiene en curso como a cosas que trascienden el ámbito judicial brasileño. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho con muchísima claridad es sobre la importancia de hacer el juicio público. Ha sido, y tengámoslo claro, la investigación más importante a nivel judicial en la historia de América Latina sobre un caso de corrupción masivo. Se ha hecho en un tiempo récord. En un tiempo récord se pasó de investigar y de lograr la confesión de los principales ejecutivos de una de las más grandes empresas públicas del mundo, Petrobras, hablando sobre un esquema masivo de coimas, de sobornos, de corrupción, que venía fundamentalmente de alguna de las grandes empresas de construcción brasileñas, organizadas en un cartel liderado por Odebrecht, pero con la activa participación de muchas otras. Entonces, con una acción de primer nivel técnico, tanto de la Policía Federal, los grupos especializados de la Policía Federal brasileña, de la Fuerza de Tarea de Procuradores, es decir, fiscales para todo propósito práctico en Brasil, federales de Curitiba, y bajo la dirección global del juez Sergio Moro, a quien ustedes acaban de escuchar, se logró llevar a cabo las pruebas, desentrañar un complejísimo esquema de lavado de dinero que cubría buena parte del mundo, y lograr después una cadena de confesiones, es decir, confesiones en cadena que revelaron todo esto y que eventualmente llevaron a que incluso las empresas que al comienzo se resistían más a hablar, al final terminaran capitulando y a su turno hablando y descubriendo todo esto, lo que ha tenido a la vez un efecto tremendo de rebalse sobre el resto de América Latina. Y todo eso, el juez Moro ha sido clarísimo en decirlo, ha tenido muchísimo que ver con la naturaleza pública, la forma en que apenas era posible levantar el secreto, se lo hiciera público. No solamente en resultados, sino declaraciones, pasos investigatorios, absolutamente todo, que permitió tener no solo a periodistas, como él lo dijo, sino a una opinión pública muy bien informada y que en consecuencia apoyó a fondo esta investigación y que, como él mismo lo dijo también, impidió la presión de grupos poderosos por lograr la impunidad. Y eso, hay que decirlo, es todo lo contrario de lo que se está haciendo aquí. Todo lo contrario. Bueno, creo que el día de mañana, todavía no vamos a, por supuesto, a cortar, el día de mañana vamos a seguir con Gustavo comentando esta entrevista a otros temas, pero vamos a hacer un corte para que venga nuestra última entrevista, que es con Wilfredo Pedraza, acerca del caso de prisión preventiva
de Ollantumala y Nadine Heredia. Escucha, Carlos, otra vez el vecino pega a su esposa. Mujer, eso es asunto de ellos. No te metas. Pero... Ya sigue durmiendo nomás hoy. En el Perú, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física o psicológica por parte de sus parejas. Si tú eres víctima o testigo, no dudes en denunciarlo. Tus derechos no se tocan. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver usted, deténgase. Se pasó la luz roja y chocó un taxi. ¿Sus documentos? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes con quién estás hablando, Soy coronel del ejército, así que evítate problemas. Anda tranquilo nomás. Siga nomás, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? Las faltas y violaciones a las normas deben ser sancionadas con el mismo rigor. Civiles y militares tenemos los mismos derechos y también los mismos deberes. Porque no hay derechos. 9:17, tal como lo habíamos anunciado. Estamos ahora con el doctor Wilfredo Pedraza, quien ahora está desempeñándose como abogado de Nadine Heredia, ¿no? Porque hay otro abogado que está desempeñándose como abogado, estoy repitiendo, de Ollantumala. Él ha sido también ministro del Interior. Y consejero presidencial. Y consejero presidencial, entre varios cargos más que ha tenido. Bueno, doctor Pedraza, estamos en momentos clave donde ya el juez debe estar a portas, ¿no? Porque tenía 48 horas para resolver. Podría haber resuelto en la misma audiencia, pero se ha tomado el derecho que tiene, de acuerdo a ley, para 48 horas. Y vamos a centrarnos ya no en los elementos de convicción, sino en lo fundamental que es este tercer requisito de la prisión preventiva para que proceda o no, que es el riesgo procesal, y han invocado los dos supuestos, ¿no es cierto? Que se pueden fugar o que pueden obstaculizar la verdad. A ver, uno de los argumentos ha sido, ya se ha visto, ¿no es cierto?, que estas personas pueden obstaculizar la verdad. En el caso de Nadine se ha dicho, trató de falsear su firma, negó las agendas, después dijo que sí, que no. Entonces, por el caso de ella se ha ido en ese sentido, y por el caso de Humala se ha ido con protestigos, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a obstaculizar la verdad si ya lo han hecho anteriormente? Ese es uno de los argumentos como más importantes que se han mencionado. Y hay antecedentes de ellos que han querido obstaculizar la verdad. ¿Por qué creer que ahora no van a hacer lo mismo? Buen día, Ernesto, Gustavo. A ver, la sala tiene 48 horas, pero el presidente de la sala, al final de la audiencia, ha señalado también que por la complejidad del caso y la abundante información, podría recurrir a lo que se llama el plazo razonable, es decir, unos días más después del plazo legal, de manera tal que solo estamos esperando. Creo que el tema central sin duda es el peligro procesal. Para que el público sepa, y seguramente ya lo he escuchado comentar, la Corte Suprema ha establecido en una decisión vinculante que cuando se dicte una medida de prisión preventiva, más importante que el tema probatorio es el peligro procesal, es decir, fuga o intento de obstaculización en la justicia. En el tema de fuga tú lo has resumido muy bien. ¿Qué le imputan a Nadine Heredia? Un contrato de la FAO supuestamente fraudulento y un propósito de fuga progresiva. Primero las hijas y vía poder, y luego seguramente ellos. Pues esa hipótesis en verdad es absurda. La Fiscalía no ha podido demostrar que el contrato FAO tenga algún carácter irregular. El fiscal Vela, a mí me preocupa mucho eso, ha aludido a una comunicación de la Cancillería como elemento de prueba que ese contrato es falso, irregular.
y ninguna comunicación de la Cancillería dice eso, ni siquiera de manera indirecta. Más aún, la FAO en este momento tiene incluso colgado una página que dice preguntas y respuestas sobre la contratación de Nadine Heredia, en el que valida, y hay comunicación oficial de la FAO al fiscal Juárez, en el que igualmente valida ese procedimiento. De manera que, ¿cómo es que eso es irregular? No lo sabemos. Y el otro asunto es la obstaculización en el caso de Heredia. Las reglas procesales señalan que una persona investigada puede guardar silencio o hacer lo que estime pertinente en el marco de su defensa, y todo aquello que pueda hacer o decir no se puede interpretar como expresión de responsabilidad, menos como obstrucción. Esta sala que va a resolver ya antes ha resuelto temas parecidos, en el sentido de lo que diga, haga un investigado, hay que interpretarse en el marco de su derecho de defensa, y por tanto en el marco de la no incriminación. Es un tema, digamos, opinable, para no negar rotundamente el asunto de la supuesta alteración de la grafía, por un tema lógico. Nadine Heredia, cuando le tomaron las muestras de la grafía, ella ya había reconocido las agendas. Entonces uno se pregunta, ¿tenía sentido que altere una grafía después de más de 4 horas de muestras, después de que los peritos concluyeron finalmente que con las muestras que tomaron, pues se demostró aquello que era obvio, las agendas eran de ella? De manera que, a mí me preocupa la consistencia de los elementos probatorios de la Fiscalía en el tema del peligro procesal. Yo diría más, no tienen nada, y por eso han intentado introducir elementos complementarios. Justo le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Que habíamos informado ya acá, que el fiscal, evidentemente, el fiscal superior, porque en la anterior, en la primera instancia, era el fiscal provincial frente a un juez, ahora es el fiscal superior frente a 3 magistrados, ¿no? Y a la hora de la audiencia dijo, acá hay nuevos elementos para lo del peligro de fuga. Y mencionó este tema de Francia, ¿no? De que estaba todo arreglado para que el 14 de julio, en el cóctel, estaba arreglado para que pidieran asilo. A ver, pero lo cierto también es que hubo ahí como una cosa que el ministro de Relaciones Exteriores dio un comunicado para que no vaya ninguno pero sí fue PPK. Pero ¿qué hay de cierto eso? ¿Algo había por ahí al margen de porque es cierto, el juez dijo inadmisible, la sala dijo inadmisible a raíz de la oposición de ustedes, pero se ha hablado mucho de este asunto de que había un arreglo para salir asilados a Francia. En todo caso, ¿por qué hizo eso? ¿Saben por qué hizo eso el ministro de Relaciones? Lo que se conoce es que la Cancillería y sus funcionarios han tenido una diferencia importante con el embajador francés, pero entiendo por temas vinculados con la agenda, la visita del presidente francés. Por esa única razón. La tesis de un asilo ese día, pues es una portada de un diario sin ningún sustento, un chisme. La embajada francesa se ha visto obligada a sacar un comunicado negando ese tema. Además, porque es absurdo que en la fiesta nacional de un país tengan que ir, me imagino, Ollantumala a la fiesta porque estaban invitados, aunque luego antes se excusaron, y ahí quedarse hasta el final, pues, y luego pedir asilo. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Los asilos no se hacen de esa manera. Además, creo que el hecho que ellos se hayan presentado luego de conocido la decisión del juez Concepción Carhuancho descarta cualquier otra posibilidad. Hubiesen corrido a cualquier embajada si ese propósito lo hubiesen tenido inmediatamente o momentos antes. Era obvio que a las 2 horas de la lectura del juez de Concepción Carhuancho estaba casi obvio para nosotros la decisión. Entonces, la verdad es una especulación. Y entonces yo vuelvo a mi preocupación anterior. ¿Cómo es posible que la Fiscalía Superior pueda incorporar temas en un caso de tan trascendente? Porque, a ver, al margen de las personas, estamos viendo un tema de prisión preventiva. Y estamos viendo un caso de un expresidente de la República. ¿Cómo es posible que los rigores de una audiencia, con él o con cualquier persona, se puedan perder incorporando a esta audiencia chismes? Eso, la verdad, tiene 2 matices. O están jugando a la platea, básicamente para incorporar
peligro procesal, además rebotado por otros medios, o están desesperados por intentar hacer algo, y me temo que ambas cosas están ocurriendo. Yo creo que en un caso tan importante, donde todos apostamos por la lucha contra la corrupción seguramente, pero donde el rigor jurídico es necesario, porque todo el mundo nos ve y nos evalúa, me parece que una mayor seriedad procesal creo que es necesaria. Ahora, en la última encuesta de Ipsos, que le preguntan a la gente si conoce el tema de la prisión para Humala y para Nadine, me sorprendió, más del 80% conocía, y le preguntan si estaban de acuerdo o no con la prisión, también 70-80% contesta que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree usted que se han ganado esta animadversión tan grande de la población, incluso para una medida tan drástica, que es un 28 de julio estaban de presidente de la República y primera dama, y el siguiente 28 de julio ya estaban presos en la cárcel? Eso de ahí ni siquiera ha conmovido al punto que la gente dice, está bien que estén presos. ¿Tiene alguna explicación? De hecho, ellos no han terminado el gobierno, ella particularmente, con niveles de aceptación importantes, yo diría más bien de rechazo. Hay una campaña sistemática del grupo más fuerte en los medios de comunicación desde hace 2 años por lo menos. Perú 21 nos dedica por lo menos 4 portadas por semana sobre este tema. Yo creo que hay un proceso de para decirlo así, hay una campaña política, mediática contra ambos, diciendo lo que están diciendo. Hoy, por ejemplo, el Comercio hace un listado de personas involucradas con este tema y dicen coimas, dinero entregado por corrupción. Y hay un tema de fondo. Una cosa es la situación del presidente Toledo y otra cosa es la del señor Humala, por una razón básica. A Toledo aparentemente se le prueba recepción de dinero con cargo a una obra. ¿Qué se imputa a Humala? Recibir dinero para fines de campaña política. Creo que si no se hace ese matiz, es que mezclamos todo. Hay que discutir, obviamente, el fondo, que a mí me parece que va a ser la discusión de fondo luego, si eso es lavado de dinero o no. Es decir, si recibir dinero para campaña política y aplicarlo como quieran aplicarlo, no me voy a pronunciar sobre el tema, es o no lavado de activos, es un asunto que hay que discutir técnicamente. Pero respecto a una imputación contra Humala y Heredia, de transferencias de dinero, de pago de dinero contra obras o adendas o adjudicaciones, eso por lo menos hasta ahora no existe. Claro. Entonces, creo que la diferencia es fundamental. Wilfredo, la diferencia es sin duda importante. Ahora, al margen por un momento de la discusión sobre la prisión preventiva, al fondo de los hechos. Uno de los asuntos que está en discusión es si hubo o no el aporte supuestamente destinado a campaña por $3 millones. Tú estuviste en Curitiba junto con los 3 fiscales, Peña Cabrera, Vela y Juárez Atoche, junto con el abogado Espinosa y la procuradora Briones, que no participó finalmente, y escuchaste. Ahora ya todos conocemos lo que habló Marcelo Odebrecht, está por si acaso publicado entero en IDL Reporteros, todo aquel que quiera leerlo lo puede hacer, lo que declaró Marcelo Odebrecht entonces. Y él dijo que sí, de que el exministro, entonces diputado y persona muy cercana a Lula, Antonio Palocchi del PT, le había pedido que hicieran una contribución de $3 millones con cargo a la cuenta que tenía el PT con Odebrecht, lo cual en sí es irregular, pero así con cargo en esa cuenta, y que Marcelo Odebrecht, básicamente por consideración a la relación especial que tenían con el PT, resolvió hacerlo, contra la oposición de Barata en el Perú, que detestaba a Humala. Pero que él le dijo, entonces, no, Barata, esto es mi decisión, es mi cuenta, no la tuya. Entonces, todo indica, porque Marcelo Odebrecht actuó bajo los términos de la legislación premiada brasileña, que lo obliga a decir verdad, de que se produjo esa orden.
Y entonces lo siguiente es, ¿reconocen ustedes, y por ustedes me refiero a tu defendida y a su esposo, el expresidente Ollanta, ¿reconocen ustedes haber recibido los $3 millones? No, no lo reconocen. A ver. Es decir, ¿lo niegan? Exactamente, sí. Lo niegan. Hay dos temas para ese asunto. Marcelo Odebrecht dice que llamó a Barata a finales de la primera vuelta, 2011. Eso 2011, es abril 2011. Sí. Barata dice que recibió la llamada a mitad del año 2010, julio a agosto. Hay una diferencia de 8 o 9 meses ya. Se equivocaron. Uno de los dos se equivoca, sí. Se equivocaron. Y parece que Barata es el que se equivoca, porque tiene mucho más sentido lo de Marcelo Odebrecht. Pero a ver, segundo tema. Cuando Barata recibe la indicación, dice él que recibió otra llamada de Valdemir Garreta, otro brasileño, que le dice: yo me voy a encargar de esa cooperación, nos reunimos en el Hotel Meliá en Brasil. Y se reúnen. ¿Qué le dice Garreta? A mí me entregas el dinero en efectivo y yo me encargo de esa cooperación. ¿Qué ha hecho el fiscal respecto a ese tema? Nada. ¿Ha llamado a Garreta? Nada. Si estamos hablando de inicio de la segunda mitad del año 2010, en ese tiempo Humala y Heredia estaban intentando trabajar con otro publicista brasileño, Joao Santana. Con Joao Santana. Santana incluso vino aquí en octubre para discutir esa asesoría y no se pudo por lo costoso de Santana. Joao Santana, hay que decir, era el mayor el mayor experto en campañas brasileñas, un marquetero brasileiro que tuvo una relación muy cercana, muy especial con el PT y que además fue contratado por el PT, pero con la plata de Odebrecht, para llevar a cabo campañas presidenciales en República Dominicana, El Salvador, Venezuela. Él era el titular, la primera línea. Ya en la segunda línea, digamos, para utilizar los términos futboleros, en la planta de suplentes estaba Garreta junto con Luis Fabre. Pero bien atrás, porque Marcelo Odebrecht dice que no conoce a Fabre. Sí, él no lo conocía a Fabre directamente, porque pero Fabre, si era conocido, también él lo dice, era el ex esposo de Marta Suplicy, que había sido una importantísima dirigente del PT. En esa entrada, cuando viene aquí el publicista que mencionas, pues no se ponen de acuerdo con Humala. Él encuentra un partido pequeño, frágil, sin recursos, y le dice no, y se va. Esa es la historia. Entonces, claro, hasta ese momento, octubre, noviembre, ¿dónde se menciona a Heredia o a Humala en ese marco de cooperación que ya habría comenzado meses antes? Según Barata, no según Marcelo Odebrecht. Según Marcelo Odebrecht, porque hay, y esto es muy importante tener presente para poder establecer con claridad la secuencia de acontecimientos. Hay que recordar cuál era la posición que tenía Ollanta Humala en las encuestas entonces. Estaba bastante atrás. Cuarto lugar, 6%. Estaba bastante atrás, y en todos los juegos que había, en todas las encuestas en las que se decía, en segunda vuelta, ¿con quién votaría usted?, Ollanta Humala era el favorito de cualquier otro para ganarle, porque todos le ganaban en ese momento. Las cosas cambian posteriormente, cuando Humala, en forma sorpresiva para muchos, llega a la segunda vuelta y se convierte entonces en un candidato vigente un poco antes. Según la declaración de Marcelo Odebrecht, es en ese momento cuando Palocchi le pide apoyar a Humala y donde él toma esa decisión. Hay que decir... Eso supondría que la cooperación fue para la segunda vuelta. Eso supondría que la cooperación fue fundamentalmente para la segunda vuelta, naturalmente. Y estamos a 30 días. Claro. Bueno, pero hay que decir, adicionalmente... Y ya estaba Fabre trabajando, desde enero del 2011. Fabre ya estaba, pero de que también en su confesión, Barata dice que por lo menos hizo una entrega personal de efectivo a Nadine Heredia en un departamento de Miraflores. Entonces, ese es un factor realmente muy importante. En efecto, hay una contradicción, pero una declaración muy clara, muy específica, del que era entonces el presidente de la corporación Odebrecht
con una orden también muy clara y muy específica a su superintendente en Perú, que el otro, con rechazo y renuentemente, tuvo que aceptar por ser una orden. Nosotros no le bajamos el tono a esa declaración que nos parece delicada, sin duda. Lo que decimos es que esa investigación de Barata, por ejemplo, hecha por que es un colaborador eficaz, tiene que corroborarse. A ver, el juez brasileño, a quien hace un momento han entrevistado, ha dicho aquí, porque además lo dice la ley, que la declaración de un colaborador eficaz tiene que probarse con prueba idónea. Incluso en la legislación peruana hay un procedimiento, una apertura de una carpeta con etapas para verificar esa información. ¿Qué hace el fiscal Juárez para verificar eso? En verdad, muy poco. Crea Barata, lo corrobora con lo que dice Marcelo Odebrecht y él cierra el tema y por eso ha prescindido su declaración. A mí me parece bien delicado. Ahora, claro, ese es el tema, por ejemplo, que es importantísimo, es el asunto de fondo. Eso es lo que se va a discutir en el proceso, con pruebas, testigos. En el juicio oral. En el juicio oral. Así es. Claro, entonces, lo que se está discutiendo en la prisión preventiva es solamente que hay elementos de convicción, que ya los hemos dejado de lado, y se discute este riesgo procesal, es decir, si debe seguir el juicio desde la cárcel o si debe seguir el juicio en libertad con reglas de conducta. Pero a ver... perdón, sí. Ernesto, aquí hay que decirlo claramente. El principal problema es lo que hemos estado hablando ahora, el llevar adelante las pruebas y el conocimiento eficaz de lo que sucedió. Y el problema es de que la Fiscalía muy claramente se ha desviado de la investigación. Aquí no se trata, para mí, el asunto de lo que se está discutiendo en la prisión preventiva, con todo lo que puede significar en los derechos de los acusados, realmente es secundario respecto del tema fundamental que es llevar adelante esa investigación. Y la Fiscalía ha descuidado gravemente seguir adelante con ella. Ha desestimado el interrogatorio a Barata, por ejemplo. Claro, pero un tema de prisión de libertad, Gustavo, no puede ser un tema menor. No, lo que quiero, estoy de acuerdo con que no es un tema secundario, pero sobre todo para quienes no es menor. Fíjense, no es menor mandar a prisión con una sentencia que tiene una resolución, una fundamentación aparente, contradictoria, subjetiva, a un expresidente de la República, a él o a cualquier persona. Claro. Ahora, yo quería preguntarte no digo lo contrario. Sí. Lo único que creo que se ha perdido de vista es el asunto de fondo. Y yo creo que en eso, incluso estarás de acuerdo también. La Fiscalía se ha planteado... El asunto de fondo es clave y viene todo el proceso para discutirse. Sin duda. Pero ahora, de esta decisión de la sala depende si se quedan 18 meses o si salen en libertad con determinadas restricciones. Ahora, pero la hipótesis también es que se ha procedido así de mandarlos a la cárcel, que la mayoría de la gente que conoce el tema ha dicho además que es desproporcionado, que es una arbitrariedad. Es como para contentar un poco a la gente y decir, vamos a mandar a Toledo y vamos a mandar a Humala, que no tiene ninguna simpatía, que están totalmente abandonados por todos sus séquitos de antes. Entonces, y de esa manera vamos a tranquilizar a la gente y vamos a dejar de meternos con los peces más gordos, ¿no? O con Alan García o con Keiko. ¿Por ahí puede ir el asunto? La utilización de gordo, pues no necesariamente. A mí no me queda la menor duda que ese es un componente presente. A ver, ¿qué ha pasado desde enero en la que el fiscal intentó otra prisión preventiva por el viaje de Nadine a la FAO? En rigor no ha pasado nada tan relevante. Lo relevante en todo caso es la declaración de Barata y la de Marcelo Odebrecht. Pero eso es un factor que tiene que ver y discutirse en el juicio oral, no en prisión preventiva. Odebrecht, porque no le tomó la declaración a Barata, la declaración complementaria, no la tomó. De hecho no la tomó. Entonces, ¿qué ha pasado? En verdad, en términos de riesgo procesal no ha pasado nada, yo diría todo lo contrario. Nadine Heredia la requirieron y volvió, podía viajar, nunca más lo hizo, prisión preventiva y corrieron a entregarse a la justicia. Vamos, una conducta procesal así no se puede responder con una prisión preventiva, porque entonces, ¿cuál es el mensaje para los abogados? Los abogados decimos, respeta la norma, cumple con tu regla de conducta, no te vayas, no cambies de domicilio. ¿Y en qué terminan? En prisión preventiva. A ver, si la comunidad jurídica vinculada al tema penal está absolutamente de acuerdo con lo que decimos, no hacen por simpatía con Humala, ciertamente. Lo hacen porque sienten la preocupación de que no hay predictibilidad. Si la Suprema ya ha establecido parámetros para dictar una prisión preventiva y el juez se sale de ese parámetro, que es doctrina penal vinculante,
y no explica por qué se sale además. Entonces, claro, todo el mundo se pone en alarma porque ¿qué pasa? Futuro incierto. Ahora, doctor Pedraza, una de las normas de las alternativas puede ser, te doy comparecencia restrictiva, y una de las reglas de conducta es ponerte a cargo de la supervisión de una persona o de una institución. Es correcto. Fíjense que se utiliza poco acá y que debería utilizarse. Pongamos, como usted está absolutamente seguro que no se van a fugar. Por ejemplo, si dicen, a ver, el abogado Wilfredo Pedraza se compromete él a supervisar que no se van a fugar. Lo haría. En esos términos yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque, a ver, yo he tratado con ellos mucho estos temas. Oportunidad de fugarse la han tenido 1000. Oportunidad de un asilo seguramente también. Pero su decisión es seguir haciendo política aquí. Su decisión es seguir concurriendo a la docena de investigaciones que tienen y tendrán más por temas generados por el Congreso. Yo no tendría ningún problema en avalar un tema así. Yo me pregunto cuántos políticos en el país estarían en capacidad de hacer lo que ellos han hecho. Dejar la casa a su niño y los dos ir al juzgado a una prisión preventiva. La verdad, no muchos. Y eso creo que muestra un tema. Su vocación por quedarse y por hacer las cosas y por explicar aquí. Porque además en el fondo del tema, pueden haber muchas discusiones jurídicas. La discusión de fondo será, ¿eso es lavado? ¿Hay irregularidades, problemas que explicar en el marco de la rendición de cuentas de campaña? Seguramente. Se sienten muy abandonados. Yo siempre comento eso después de haber tenido más de 70 ministros. Es cierto que han hecho sus méritos ellos también para traicionar a la gente, pero finalmente se han quedado... A ver, pero no es lo que yo percibo internamente. Las visitas que han comenzado a producirse, las llamadas que yo he recibido, las reuniones con los exministros, el comunicado de los exministros de la primera etapa y luego también, yo creo que es un tema que ha ido creciendo. A ver, además mi contacto con la gente no indica aquello que las encuestas señalan. Hay un reconocimiento importante del trabajo del señor Humala, básicamente en política social, que la verdad yo creo que no se condice con lo que señalan las encuestas. Hay una cosa, yo he escrito, y entonces yo he escrito sobre el hecho que la prisión preventiva en este caso me ha parecido claramente un abuso. Pero además lo que he escrito y lo que he dicho también aquí es el hecho de que le hace daño a la investigación. De nuevo, se dejó de preguntarle a Barata para corroborar o no corroborar lo que había hecho Odebrecht. Y de por medio había una cosa importante, de que en esa diligencia Odebrecht mencionó lo que acaba de sacar el Globo, que es el hecho de que él también dijo de que se apoyaba a Keiko Fujimori, y le dijo, dale más a Keiko, y luego escribió en su libreta, dale 500 más a Keiko. Entonces, ¿se mencionó o no se mencionó a Keiko en esa reunión, Wilfredo? Obviamente, ¿Sí o no? sí, claro. O sea, ya, además luego hubo un comunicado de la Fiscalía negándolo y diciendo que se estaba mintiendo. Y hay que hacer una presión, Gustavo. A ver, se dijo en los medios que yo había introducido esa pregunta en el marco de esa declaración, y eso es falso. Quien lo introdujo fue el fiscal brasileño que condujo esa investigación. Él preguntó... Ahora se puede leer toda la declaración de Odebrecht. Además, la declaración es pública, o sea, la Fiscalía filtra absolutamente todo. En esa declaración, el fiscal le pregunta, ¿y hubo contribución para campaña a otros políticos? Él dice sí, menciona a Keiko y menciona a García, literalmente. Y luego lo vuelve... Lapra menciona. Sí. Y luego lo vuelve a reiterar. El fiscal solo al final se anima a repreguntar exactamente lo mismo y le responden lo mismo. Es verdad también que él dice que él no tiene detalles, que los detalles lo debería conocer Barata. Había que preguntarle y escogieron no preguntarle. Claro, se ha dicho que no se podía porque no era el marco. En rigor, limitaciones estrictas no había. Bueno, le agradecemos la presencia al doctor Wilfredo Pedraza. Vamos a ver los resultados de esta apelación que viene en los próximos días. Y mañana vamos a seguir con el programa con con Gustavo Gorriti para varios temas en el tintero, de cuestiones más políticas, del tema de fondo que había tocado Gustavo sobre el caso.
pero vamos a seguir comentando un poco también sobre la entrevista de Moro, que se cortó en el programa de radio, pero la pueden ver completa en Facebook. Que pasen un buen día y hasta mañana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.